Bueno, muchachos, nosotros comenzamos viendo que Saulo, pues, fue instruido a los pies de un maestro, un doctor de la ley llamado Gamaliel. Y pues Gamaliel lo instruyó en la Biblia y pues Pablo conocía la Biblia de pie a cabeza. Y Pablo pertenecía a un grupo llamado los fariseos, que era un grupo político religioso, que estaba acompañado también estaba pegado ahí de la mano con los romanos. Entonces, el apóstol Pablo, que para ese entonces su nombre era Saulo, perseguía a la iglesia y mataba a cristianos. Y estando en ese punto de la vida del apóstol, él tiene un encuentro con el Señor. Y el mismo Señor Jesús va y lo confronta y le dice: Saulo, ¿usted por qué me está persiguiendo? Así que pues la semana pasada veíamos cómo el Señor obró en él, cómo Dios lo tocó de una manera sobrenatural y cómo Jesús envió a Ananías para que fuese y orare por él y recibiera la vista y fuese lleno del Espíritu Santo. Así que si usted trajo su Biblia, ábrala en Hechos 9. Y si no la trajo, pues le recomiendo que la traiga. Hechos 9:20. Amén, estamos ahí. Dice, leamos desde el 18 para entrar más en contexto. Unos versículos más atrás, 9:18. Dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Mire que el 19 dice: y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos en Damasco. Saulo llega allí y Ananías va donde está Saulo, y Saulo pues está orando, está ayunando, recibe la vista y ahora es bautizado. Y Saulo pues se queda un tiempo con los discípulos pues aprendiendo. Saulo conocía muy bien la Biblia, pero ahora los discípulos, los apóstoles de aquel entonces pues le estaban enseñando, diciéndole: Saulo, no, mire, es así y es así. Y Saulo pues sabía o conocía el camino de Jesús, sabía que era el evangelio y sabía cómo lo practicaban y qué hacían, porque pues no se puede luchar contra algo que no se conoce, ¿no? Así que pues le empezaron a enseñar y diciéndole: Saulo, pues mire, es así de esta manera, es así, no era así tampoco. Jesús, la Biblia es de Moisés, empieza a hablar Moisés de Jesús y le enseñan todo esto acerca de Jesús. Y continuamos con el 20. Dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén, a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y al comienzo del Pablo de su ministerio, Pablo no espera tener otro encuentro con Jesús, no espera que otra vez Jesús le diga: hey Pablo, ya tiene que comenzar a predicar. No, él se instruye, él empieza a aprender con los discípulos, con los apóstoles, y él comienza a predicar a Cristo. A Pablo no le tenían que decir: venga Pablo, sí, haga la ruta de crecimiento, Pablo, vea que chévere, usted va a aprender más, Pablo. No, Pablo enseguida se levantó y predicaba a Jesús, y él lo hacía con denuedo. Hechos 17:10, vamos mucho más adelante. Amén, ¿estamos ahí? Dice: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. ¿Quiénes? Pablo y Silas en Berea, otro discípulo del Señor. Un pastor joven que en algún momento le dijeron: vaya y abra una iglesia cristiana en cierto lugar con su familia, allá no hay nada, usted va a ir desde ceros. Y él dice: listo, yo voy. Entonces desde el momento que él dice que desde el momento que le dijeron que fuera, él empieza a preguntarle a Dios: Señor, dame una manera de cómo predicar el evangelio, dame una forma
de cómo hablarle a las personas de Cristo y que sea de una manera eficaz. Así que en ese proceso y mientras llega y todo esto y se instala, pues Dios le muestra qué hacer y le muestra a Dios que vaya a las casas y lleve un pan. Entonces, este pastor joven iba en las mañanas, no tan temprano, y tocaba las puertas de las casas. Cuando la gente salía, él saludaba, le decía, buenos días, ¿cómo está? Mire, mi nombre es tal, y en esta mañana vengo a traerle un pan de parte de Dios. Y de esa manera él le empezaba a exponer el evangelio, le empezaba a hablar de Cristo de esa manera, y así hacía con todas las casas. Y él, con ese método, logró ganar a muchas personas en ese lugar para Cristo. Y la iglesia que está allá es una iglesia muy grande, es la iglesia Cruzada Cristiana en Yopal, Casanare. Pablo también usaba un método para evangelizar, y el método que usaba Pablo era que él iba a las sinagogas de los judíos. La Biblia dice que en algún momento, mientras Saulo estaba predicando en Israel, los judíos quisieron matarlo. Y mírese Hechos 13. Devuélvase un poquito, por favor. Hechos 13:1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. El apóstol Pablo va con Bernabé y los despiden, oran por ellos en la iglesia y los mandan y les dicen: vayan y ustedes prediquen en tal lugar. Y ellos, guiados por el Espíritu Santo, van fuera de Israel, van a Corinto, van a Listra, van a Iconio, a ciudades de Grecia. Y yo me preguntaba y le preguntaba a Juan, pero ¿por qué cuando sale el apóstol, cuando sale Pablo, cuando sale Bernabé, por qué va a otras ciudades y encuentra judíos, encuentra sinagogas judías o templos donde enseñaban la palabra? Entonces él me decía que para ese entonces, pues, Israel estaba bajo el dominio de los romanos. Así que pues muchos judíos se cansaban de la esclavitud, se cansaban de pagar tributo, se cansaban de que los romanos les decían: ustedes tienen que hacer esto, ustedes tienen que hacer aquello, y todo lo que los romanos impusieran, pues eso era lo que tenían que hacer. Amén. Entonces muchos judíos se cansaron de eso y decidieron irse a otros lugares. Así que el método que usaba el apóstol Pablo para evangelizar era que él iba a esas sinagogas, salió de Israel y iba a esas sinagogas. Y siempre que llegaba a algún lugar, lo primero que hacía era buscar una sinagoga de los judíos. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacía? Pues uno de los motivos es porque si una persona sale de su país y llega a otro país, lo primero que va a hacer, pues, es buscar a sus conciudadanos, pues para que le enseñen el idioma, para que le enseñen la cultura, para que le digan qué hacer, qué no hacer, cómo comportarse, por dónde no debe andar. Todo esto hace una persona cuando cambia de país. Así que ese era el método que usaba el apóstol Pablo. Hechos 19:8. Dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y vea lo que hacía Dios, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Hasta ahí. Tremendo. El hombre que en algún momento estaba matando cristianos, ahora estaba predicando la fe que antes asolaba. Y no solamente eso, no solamente predicaba, y no solamente su predicación era tan elocuente, no solamente su predicación llegaba al corazón de las personas, al corazón de las multitudes, sino que Dios lo usaba y lo respaldaba de una manera extraordinaria. Tanto así que si una persona estaba enferma,
pues, y no podía asistir, pues alguien que conocía a esa persona llevaba una prenda de él a donde cuando Pablo estaba predicando, y después de que salía iba y la colocaba encima de la persona y pues era sanada, ¿no? Qué tremendo. Y con muchos milagros, dice el Señor, que lo respaldaba. Así que este era el método que usaba Pablo, ese era el método evangelístico, y así logró ganar muchísimas personas para Cristo. ¿Qué hacía? Pues que se iba a las ciudades en sus viajes misioneros, y entonces llegaba primero a una sinagoga judía, les predicaba a los cristianos, a los judíos que estaban ahí, y pues también lo hacía porque pues Pablo amaba a su nación, Pablo amaba a su pueblo, y pues quería que ellos conocieran la verdad, así como él. Y cuando ellos no aceptaban a Jesús, pues entonces él se iba y les predicaba a los que no eran judíos. Amén. Esa era la labor evangelística que el apóstol usaba, y esa labor le funcionó muchísimo, tanto así que él duraba en algún lugar meses, años, y él formaba discípulos, él ganaba personas para Cristo, pero no solamente los dejaba ahí, él les enseñaba la palabra de Dios, lo mismo que hacemos acá. Les decía, miren, de esta manera ustedes deben comportarse, de esta manera deben servirle a Dios, de esta manera ustedes deben orar, y de esta manera ustedes deben hacer aquello y lo otro y todo esto. Y esa manera, esa forma evangelística, pues le dio un resultado impactante. Predicó en muchos lugares y ganó a muchos discípulos. Pero pues no todo fue color de rosas para el apóstol Pablo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el Señor le dice a Ananías, Ananías, vaya porque hay uno allá que está orando y se llama Saulo? Y entonces Ananías dice, pero Señor, yo he escuchado mucho de este hombre que ha hecho muchos males a tu iglesia. Y el Señor le dice, vaya, porque yo le voy a enseñar cuánto le es necesario a él padecer por el nombre de Cristo. Así que, segunda de Corintios 11:24, Pablo nos empieza a revelar cuáles fueron sus sufrimientos, qué le tocó pasar por predicar el nombre de Cristo. ¿Ya están ahí? Amén. 11:24 dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, o sea 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Tremendo lo que le tocó pasar al apóstol Pablo. Imagínense, 5 veces lo azotaron. El cazador, ahora se volvió la presa. El que antes perseguía a los cristianos, ahora era perseguido. El que antes azotaba a los cristianos, pues ahora era azotado, era encarcelado. De hecho, la mayoría de cartas que se escribieron del Nuevo Testamento, lo que son los Gálatas, los Efesios, los Corintios, pues se escribieron cuando el apóstol Pablo estaba en una cárcel. Y allí estaba alguien y el apóstol Pablo le decía, mire, escriba esto y lo otro. Así que el apóstol Pablo tuvo que padecer mucho por el nombre de Cristo. Y es más, en algún momento por allá, el apóstol Pablo ve a un hombre predicando el evangelio y ve a un hombre cojo de nacimiento, dice la Biblia. Y usted lo puede encontrar en Hechos 14, del 8 al 22. Usted lo puede buscar en su casa. Y allá el apóstol lo ve y ve que él tiene fe para ser sanado y pues da la palabra y el hombre se sana. Así que la gente que está ahí pues era tan idólatra que quieren ofrecerle un sacrificio, unos toros, en honor a ellos, porque decían pues dioses han bajado en semejanza de hombres. Y los apóstoles Pablo y Bernabé se rasgan sus vestidos y dicen, no, eso es lo que Dios quiere que no hagamos. Así que los judíos que tenían envidia de Pablo y tenían envidia de Bernabé, porque pues ellos ganaban muchas almas y pues su tradición judaica pues estaba perdiendo credibilidad y sentían envidia, pues le dijeron a la multitud, ¿sabe qué? Apedréenlos, mátenlos. Y pues lo hicieron, cogieron a Pablo y se lo llevaron y le dieron una mano de piedra al pobre. Imagino que eso, cuando es bochinche, eso no falta el que compra una pelea.
allá estaban. Y eso no le dieron con piedritas pequeñas, eso eran unos piedrones con los que le dieron, al punto que consideraron que Pablo estaba muerto. Dijeron, ya está muerto, ya no le demos más piedra. Por allá los discípulos fueron y lo recogieron y se lo llevaron. Pablo se levanta, se sacude el polvo, sigue predicando. Y poco después el apóstol Pablo le dice a los hermanos, es necesario que a través de muchas aflicciones nosotros lleguemos al reino de los cielos. Muchachos, qué circunstancias tan diferentes las del apóstol Pablo con nosotros hoy en día. Nosotros gracias a Dios no padecemos persecución. Aquí podemos predicar la palabra de Dios y nadie entra para hacernos daño, gracias a Dios. Pero hay países, hay lugares en el mundo donde el evangelio es prohibido. Y en ese entonces, pues abrazar la cruz de Cristo no es ningún delito. Pero ellos lo consideraron como un delito, como una falta grave. Así que casi matan al apóstol Pablo. Él se levanta, se limpia el polvo, da esta declaración. Y muchos de nosotros en algún momento, o en algunas iglesias, hay muchachos o hay gente que dice, no, pero hoy no me saludaron en la iglesia. Yo no vuelvo a esa iglesia porque allá hay gente hipócrita. Yo no voy a esa iglesia porque pues Daniel hoy no me saludó. Daniel sí saluda a los otros y pues a mí no. Y se pegan de unas cosas tan pequeñitas y no vemos que el apóstol Pablo, al punto de que estuvo a punto de dar su vida, a punto de que casi lo matan, de que muchas veces lo azotaron, de que muchas veces estuvo 3 veces náufrago en alta mar. Y nosotros muchas veces, porque viene un problema, una dificultad, porque se nos levanta alguien, porque en el colegio de pronto alguien dice, usted es evangélico, y usted dice, sí, yo soy cristiano, y se le ríen, y usted por allá, o uno a veces por allá, y uno, no, pero Señor, a mí se me ríen y todo, y no me respetan, y yo sí los respeto. No, el apóstol Pablo no le importaba eso. Él antes era gozoso, era dichoso. En algún momento por allá azotaron a los discípulos y ellos salieron antes contentos, dichosos porque le dieron una mano de vara, y ellos salieron felices de ser tenidos por dignos de padecer por el nombre de Cristo. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no nos hemos quejado y hemos dicho, no, pero es que mire, es que a mí no me tienen en cuenta, pero es que no, es que ellos sí, pero es que a mí no, yo no vuelvo a esa iglesia, no, mejor yo ya casi no asisto, voy de vez en cuando para que no se den cuenta? ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado esto? O en algunos casos no se ha hecho estas cosas. Muchachos, Pablo agradece por su ministerio. Primera de Timoteo 1:12, usted va a encontrar que el apóstol Pablo es un hombre humilde también. Amén. ¿Estamos ahí? Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. El apóstol Pablo, a pesar de que Dios lo usaba de esta manera extraordinaria, a pesar de que logró ganar muchas, pero muchas almas, no fue ni una, ni dos, ni tres, ni 100, ni 1000, fueron demasiados. Y aún hoy en día sus enseñanzas siguen acercando los corazones a Dios. Agradece y dice, doy gracias al que me fortaleció, porque él conocía, él sabía que las fuerzas para desarrollar el ministerio de él no provenían de él, sus fuerzas eran nulas. Las fuerzas para que él pudo desarrollar su ministerio, pues le pertenecían a Dios, venían de parte de Dios. Y dice el comentarista que con estas palabras Pablo quería reanimar a Timoteo. Timoteo, como alguno de nosotros, quizás en algún momento se sentía tal vez indigno de servirle a Dios. Timoteo tal vez tenía dudas, ¿será que yo sí le puedo servir a Dios? He hecho esto, hice lo otro. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, no piense así, no se mida así, porque míreme a mí, Dios me tuvo por fiel, habiendo yo antes sido un asolador de la iglesia. Míreme a mí que yo antes mataba a cristianos, míreme a mí que yo antes dejaba hijos huérfanos, acababa con familias enteras solamente porque ellos abrazaban la cruz de Cristo. Así que quería reconvenir a Timoteo, porque nuestro pasado no debe incapacitarnos para Dios. Nosotros no debemos
tocarnos por cosas tan pequeñas, por delicadezas, que hoy no me miraron, que me miraron feo, que no me saludaron. Hoy estaba mirando algo y un pastor joven, no pasaba los 30 años, él estaba trabajando era un pastor joven y es hijo de pastor, estaba trabajando con su jefe y los fueron a robar y los mataron a ambos. Y el papá de él, que es pastor, hace menos de 4 años la esposa se le murió de cáncer. Y tremendo este hombre, lo primero que hace este hombre, se levanta y dice, lo único que me queda es seguir aferrado de la mano de Dios. Tremendo este hombre, menos de 4 años, su esposa muere de cáncer. Y hoy le matan su hijo, siendo un pastor. Y él podría haber dicho, como muchos, o quizás muchos han renegado diciendo, Dios, ¿pero por qué? O ¿por qué me pasó esto? Mi hijo te servía, yo te sirvo, ¿pero por qué? El apóstol Pablo pudo haberse quejado, pero ninguna de las circunstancias difíciles que él pasó lo hicieron desistir de su fe. Antes más lo aferraban al Señor, antes más hacía que el apóstol Pablo quisiera salvar a las personas, quisiera compartir el evangelio para que las almas fueran salvadas. Él en algún momento dijo, porque todo esto lo soporto por amor a los escogidos. Amén. Quiero decirles, muchachos, que el ministerio cristiano no debe ser tomado como algo voluntarioso, como algo como que, ay, no hay quien ponga las sillas, pues yo lo hago, porque pues no hay quien, pues yo lo hago. No, el ministerio cristiano es un privilegio que recibimos de parte de Dios. Así que cuando una persona va donde su pastor o donde su líder y le dice, sabe, yo no quiero seguir con el ministerio, no quiero seguir con el cargo, vengo a renunciarle, no le está renunciando al pastor, no le está renunciando al líder, le está renunciando a Dios, quien fue quien lo llamó, quien fue el que le dio, el que lo dotó con la capacidad para desarrollar esa labor. Nuestro pasado no debe incapacitarnos para servir a Dios. Si nosotros en algún momento hemos pensado que hemos cometido muchos errores para ya poderle servir a Dios, para ser útiles para la obra del Señor, pues déjeme decirle que no piense así, porque no es así, o no crea esas mentiras. Segunda de Timoteo 1:9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Otra vez lo vuelvo a leer, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Dios no llamó al apóstol Pablo por las obras que él había hecho. Si el Señor hubiese llamado al apóstol Pablo por lo que él había hecho, pues el apóstol Pablo lo único que merecía era morir. Había hecho demasiado daño a la iglesia de Cristo. Así que Dios no nos llamó por nuestro pasado, Dios no nos llamó por lo que hicimos, porque éramos los mejores, porque el Señor vio que nosotros sí podíamos. No, Él nos llamó conforme al propósito que Él tiene con nosotros, conforme a lo que Él puede hacer que nosotros desarrollemos para la gloria de su nombre. El error que nosotros cometimos ayer o hoy, eso no es más grande que el propósito que Dios tiene para con nosotros. Amén, muchachos.